Ah, ok. Para que me quería activar para presentarme. Bueno, los que creo que algunos me conocen, otros no, porque por nombre algunos no los ubico. Yo hice la materia en el segundo cuatri del 2019, así que estaré dos cuatrimestres más adelante. Es para hacer más que nada hincapié en que eh, nosotros nos jodemos con Martín de que lo quiero serruchar, pero en realidad no. Sé saber un poco más de esto por lo que lo ayudo a él en los trabajos. En realidad esta fue la clase que me decidió como cuando terminó dije, bueno, le voy a hablar cuando sí paso la materia, le voy a decir de ser ayudante. Así que nada, eso. No se crean tampoco es que sé mucho, es solamente una joda entre nosotros. Y ahora, ¿cómo hago para Sí, desactivar? reforzando lo que ella dice, soy bastante jodón. Cuando, Así que claro, no se asusten. Digo, para que cuando, vengan a trabajar cuando, con cuando me nosotros. acerqué todavía lo trataba de usted, había respeto. Sí, No, se mentira, te nunca fue te muy traté de rápido usted. eso. Sí, sí. Bueno, y ahora le colaboro en sus proyectos. A veces soy más un estorbo que una colaboración, pero, pero bueno, con No, eso tranquila. aprendo bastante. Todos estamos Bueno, aprendiendo. ¿cómo hago para pasar esto ahora? Ah, ahí está. Bien. Bueno, él ya dio una breve introducción, que es la misma diapositiva, de lo que es bioclimatología, que se encarga, es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre las condiciones climáticas y o meteorológicas de cada región y la comunidad de seres que la componen. Básicamente es para que subsista, digamos, para que el animal subsista. Después tenemos agrometeorología, que es más relacionado al rendimiento. Eh, Acá esto también ya lo mostró. Tenemos los dos sistemas de producción, extensivo e intensivo, extensivo con baja carga animal, o sea, tenemos un menor número de animales por superficie, y el intensivo con alta carga animal. ¿Qué podemos hacer en uno y el otro? Bueno, en lo que es intensivo, como Martín ya mencionó, eh, podemos regular la temperatura, podemos manejar la ventilación y demás que él va a desarrollar más adelante. Pero bueno, básicamente podemos tener un monitoreo del lugar. En cambio, en el sistema extensivo, por ahí podría ser más una cuestión de planificación. O sea, sería la topografía, ver la región, ver si el lugar es un descampado o si tiene árboles, en fin. Bueno, quiero hacer énfasis en la diferencia entre el ciclo de vida y los ciclos productivos, que pueden estar relacionados o no. Acá vemos, bueno, los diferentes niveles, nacimiento, destete, madre. Y en el caso, por ejemplo, de que nos dediquemos a ganado de cría, como siguiendo el ejemplo que dio Martín hace un rato, nuestro producto es el ternero. Acá, bueno, voy a comparar en lo que sería sistema extensivo, en bovino y ovino, que más o menos serían los dos ejemplos. Esta es la misma lista que mostró hace un rato. Y bueno, volviendo a los terneros, eh, a lo que apunta es que, bueno, no solamente tenemos en nuestro sistema, no solamente tendríamos tener, también tendríamos las vacas y podríamos tener o no los toros. Eh, que en los toros, como bien dijo hace un rato, requieren un mayor cuidado y un control también por la calidad espermática. Eh, También, como mencionó, si nosotros de alguna forma afectamos el servicio o, o, o sea,
el ambiente de alguna forma le genera tal estrés que afecta el servicio o le provoca infertilidad, ya sea temporaria o permanente, esto va a repercutir obviamente en los terneros y también en cuanto al servicio, esto después lo voy a explicar más adelante, pero también las vacas tienen una curva de lactancia en el que es todo muy, cuando se produce el secado, cuando se produce el destete, tenés un tiempo muy justo para brindar servicio para que la vaca nuevamente pueda gestar a medida que esté lactando. No sé si me expliqué bien. No sé si se me entendió. Pero bueno, igual después esto lo voy a, Sí, lo sí, voy a, se lo voy a entendió. explicar Igual después. dale para adelante ahí con esa parte. Listo. Entonces, nada, lo que quería reforzar es que no solamente trabajo con terneros, aunque sea mi producto. Entonces yo tengo que crear un ambiente que sea propicio para todas las categorías. En especial, en este caso, para los toros si los tengo. Y aparte, además, bueno, si yo le brindo los terneros a alguien, esta persona los va a engordar y los va a llevar a estas categorías. O sea, por lo tanto, tampoco van a llegar a cumplir todos los niveles de producción. Y bueno, como sabrán, la época de engorda, o sea, la época, digamos, justa o propicia para eso sería la primavera, donde tenemos una mayor oferta forrajera. Así que también tenemos que evaluar eso. Bien. Ahora. Y en el caso de los ovinos, bueno, es básicamente lo mismo, es similar. Lo mismo que expliqué hace un rato. Y no usamos, en realidad esta es una presentación de Martín. No puso porcinos por una cuestión de que porcinos es casi siempre intensivo, ¿no? Y acá lo mismo, como ya explicó después, cuando ustedes tengan la presentación en el Drive, van a tener esto y bueno, y directamente se abre a donde ustedes quieren entrar. Ah, no, para, yo tenía que seguir. Ahí está. Bien. Como efectos del ambiente, entonces sería cómo afecta el ambiente al animal. Tenemos factores, efectos indirectos y efectos directos. Como indirectos, tenemos los alimentos, los parásitos, insectos y gérmenes patógenos. Los alimentos sería lo primordial. ¿Por qué? Por la curva forrajera, por lo que expliqué recién. O sea, el ambiente afecta de forma directa lo que sería forraje e indirectamente al animal. Después tenemos, bueno, entre lo que sería parásitos, insectos y gérmenes, en realidad tiene que ver porque sus ciclos están regidos por la temperatura, por la humedad. Por ejemplo, en parásitos tenemos acá el ejemplo de la babesiosis bovina, que es provocada perdón, me estoy confundiendo con cosas. De parásitos tenemos el ejemplo del Ascarisum, que afecta en cerdos, que se ve proliferado gracias a la humedad, entonces una de las medidas de control es mantener los pisos impermeables para evitar la proliferación de los huevos. En cuanto a insectos, gérmenes, ahora sí, era el ejemplo de la babesiosis bovina, que es causada por la garrapata Bophelis microplus, que está hasta el paralelo 30 de latitud sur, o sea que no se encuentra en todo el país, y que bueno, esta enfermedad causa fiebre, causa anemia, algunos síntomas nerviosos también, y puede provocar la muerte. Y en cuanto a gérmenes, también, bueno, mayoría hay que tener unos ciertos cuidados en invierno. Por ejemplo, ahora el ejemplo que se me ocurre en cuanto a la humedad es de la brucela, que provoca la brucelosis.
y también, y no sé, algún otro, por ejemplo, Campylobacter también se ve afectado en cuando hay alta humedad. No sé si querés agregar algo, Martín. No, no, está bien los ejemplos. Ustedes tengan en cuenta que es lo que decía un poco Mireya para reforzar esa parte indirecta. Indirecta, ¿por qué? Porque el ambiente afecta en forma directa al vector, en este caso, como ella decía, la garrapata. Y la garrapata, si se ve favorecida o perjudicada, es como va a afectar al animal. Por eso se dice que es indirecto del ambiente hacia el animal. Bien. Y bueno, con efectos directos, ya es lo que más o menos vienen viendo en la cursada. Ahora voy a hacer mayor hincapié en temperatura y es lo que se va a hablar casi toda la clase de hoy, pero también vamos a hablar, bueno, Martín supongo que va a hablar de radiación un poco, yo igual algo voy a mencionar, y el resto no sé si algo irás a mencionar, Martín, pero bueno, ya los tienen presentes. Sí, igual le dejo la presentación con una breve recopilación de información para que chusmeen, cualquier cosa después me preguntan, pero exponer básicamente va a ser temperatura y fotoperíodo y vemos si llegamos a radiación, sí. Bien, dale. Y bueno, en cuanto a temperatura, nos, clasificamos a los animales en cuanto a su capacidad de regularla. Tenemos a los poikilotermos y a los homeotermos. Ambos van a brindarse el ambiente para su función metabólica. Bueno, los poikilotermos no tienen una capacidad de regulación, por lo tanto necesitan del ambiente para poder hacerlo. Esto es en realidad porque no son capaces de obtener energía del alimento, que bueno, eso luego lo voy a explicar. Y acá como vemos, dicen que son de sangre fría o exotérmicos, no mantienen una temperatura corporal constante y cambian su temperatura interna al variar la temperatura ambiental. Lo que, lo que ya había mencionado. Y acá tenemos a los, bueno, pejerrey, los peces y el lagarto como reptil. ¿Qué hacen los reptiles? Van al sol donde se acaloran porque no pueden disipar el calor. Eso es un término que después también voy a hablar. Y entonces después se van a la sombra. En época invernal, ¿qué pasa también? Se resguardan en lugares donde la temperatura no sea tan estricta como la del exterior, o sea, no es tan frío. Y lo que tienen es una capacidad para bajar su nivel de metabolismo. No sé si sabían, pero capaz que algunos sí. Yo me enteré buscándolo hace poco que las serpientes están meses sin comer, por ejemplo. No sé cuánto, pero hasta casi, creo que hasta un año. Y bueno, después tenemos los peces que pueden, que bueno, que tienen la facilidad de poder nadar cuando hay una diferencia de temperatura del agua. Y bueno, y acá voy a hablar un poco de lo que es piscicultura, que es, capaz que algunos ya lo saben, pero es el, la producción que me interesa y a la que me quisiera dedicar. Y también tenemos la diferencia entre sistema extensivo e intensivo. Tenemos los estanques naturales, que es, a ver, acá puse una foto, sería esto como wow, que esto es de España, en la bahía de Cádiz. Básicamente consiste en eso. Nosotros tenemos un cuerpo de agua, ya sea un río, una laguna o en este caso la bahía, eh, y se desarrolla ahí. Capaz que habrán visto alguna vez que ponen como jaulas. Eh, es eso básicamente. Y después tenemos los artificiales que acá tenemos dos fotos. Este está hecho de geomembrana, es en cultivo de tilapia formosa. Esta foto la saqué de una charla a la que asistí. Y, y algo voy a hablar de esto. Ah, bueno, y esto es hecho de material también sería intensivo. En realidad
Hay una separación entre intensivo, semi-intensivo, pero bueno, era más que nada para diferenciarlos entre estos dos. Y después, bueno, en cuanto a estanques naturales, vemos cómo podría afectar a las condiciones físico-químicas y a la selección de especies. Ustedes, que como condiciones físico-químicas que pueda tener el agua, el ambiente para los peces, ¿cuáles considerarían que serían? No sé si me expliqué bien. O sea, ¿en qué puede afectar el ambiente a las condiciones físico-químicas del agua? Al pH, por ejemplo. Al pH, sí. ¿Qué más? Salinidad. ¿Cómo? Salinidad. Sí, salinidad, bien. Y otra, hay una que es como, Temperatura. sí, la temperatura, claro, sí. Igual no apuntaba a esa. Algo como La más un poco. saturación de oxígeno. Bien, sí. Bien. Como algo bien fundamental. Decime una cosa. Los, ¿Cómo arreglaste con ellos para que te contesten así tan rápido? Y es porque soy su compañera. Algunos ya me conocen. A vos todavía no, te falta. Bueno, entonces, bien, acá tenemos todas las condiciones. Puedo hablar de cada una en cómo se ve afectado, pero no sé si da. Yo había preparado toda una presentación de peces, pero después dije, no, esto ya no va para esta clase. Después, si a alguno le interesa, se lo puedo pasar, pero bueno. Sí, cualquier cosa arreglamos otro día o después de cátedra y nos juntamos con los interesados, y explayamos lo que nos vaya quedando afuera también. Sí, igual ahora temperatura y oxígeno, algo voy a mencionar. Pero bueno, el resto después verán. Bueno, en cuanto a selección de peces, entonces, según la tolerancia a estos parámetros, los podemos clasificar en Neuri, cuando pueden sobrevivir en una amplia variación, ya sea de temperatura o de alguna de estas condiciones, o Esteno, cuando se trata de poca variación. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más estrecha es esta, por ejemplo, bueno, ahora estamos hablando de temperatura, ¿no? Bueno, sería euritérmicos y estenotérmicos. Entonces, cuanto más estrecha es esta variación de temperatura, me limita a la hora de la producción. Porque, por ejemplo, si yo tengo un pez de temperaturas cálidas, va a estar dentro de un rango de menor amplitud. Por lo tanto, no lo puedo, por ejemplo, acá no me sobrevive el invierno. No sé si me explico. Entonces es muy importante a la hora de la temperatura y el ambiente en el que está en cuanto a estanques naturales, ¿no? Porque artificiales yo puedo controlar todo eso. Pero es importante a la hora de elegir también qué especie voy a producir. Por ejemplo, la trucha arcoíris, por darles un ejemplo, la temperatura óptima es de 15 grados. Y temperaturas que pasen los 20, chao, se muere. En cambio, capaz que para la carpa una temperatura de 20 grados es ideal. Como esos ejemplos porque son los de mayor producción acá. En realidad es el Pacu. Bueno, lo mismo. Entonces, vemos la diferencia, estanques naturales, estanques artificiales, y bueno, lo que decía, que en cuanto a estanques artificiales, el ambiente está controlado y ajustado a la especie. Acá, ahí está, ya me estaba asustando. Bien, entonces, bueno, acá tenemos un cuerpo de agua, dividido, bueno, en lo que sería una zona fótica y una zona afótica. ¿Ustedes dónde creen que habría una mayor temperatura? En la superficie. Claro, Fótica. en la zona fótica, bien.
también se lo llama la zona iluminada. Ahí está la flechita. Bien. ¿Por qué es esto? En parte, bueno, por lo que sería la penetración de la radiación, que es dependiente de la turbidez. Y a la turbidez la generan estos tres componentes, la arcilla, el plancton y el zooplancton. El plancton, si no saben qué es, son organismos microscópicos que flotan. De hecho, el nombre proviene del griego y significa deambular. Estos a su vez se dividen en fitoplancton y zooplancton. El fitoplancton por lo general se encuentra en las partes superiores porque es autótrofo. En cambio, los zooplancton no. Ya son animales diminutos, heterótrofos. No siempre son diminutos. El krill es un zooplancton y la medusa algunas especies también. Pero bueno, lo que tiene es que estos son alimento también para los peces. En cambio, la arcilla no. De hecho, ahí en la fotito que les mostré de las piletones de geomembrana, bueno, ahora se está utilizando mucho un sistema de biofloc, se llama, que son como aglomerados, por así decirlo, orgánicos. O sea, por ahí está compuesto por restos de alimentos, en algunos animales muertos, también por zooplancton, y bueno, y que genera y se los utiliza para evitar hacer tanto recambio de agua en lo que es sistema intensivo. Bien, entonces, no sé por qué esto aparece acá. Ah, está. La zona fótica tiene una mayor temperatura, como dijo recién el chico, no sé el nombre, no sé quién era. Tiene una mayor temperatura y por lo tanto tiene una menor cantidad de oxígeno disuelto. En cambio, la zona fótica tiene una menor temperatura y una mayor proporción de oxígeno. También tiene una explicación, pero bueno, ya sería como irme de tema. ¿Qué más? Acá. Bueno, homeotermos, entonces. Son los que tienen la capacidad de regular la temperatura. Ah, Martín, no te pregunté, ¿querés agregar algo? No sé si algo me salteé o... No, va bien. Bien. Entonces, bueno, los homeotermos tienen un sistema termorregulador que es manejado y el centro de control es el hipotálamo. Después eso se va a explicar casi a lo último. Que bueno, le da la propiedad de poseer la homeostasis, o sea, tener un ambiente interno estable, y obtienen energía en forma de calor de los alimentos. Es importante este orden. Bueno, igual esto seguramente ya lo saben, pero los carbohidratos son la reserva de energía rápida, después siguen las grasas por medio de la lipólisis y por último las proteínas, que ya en cuanto a producción estamos como medio, ya estaríamos un poco al horno, ¿no? Porque estaríamos no solamente degradando por ahí parte del alimento, sino lo que forman las proteínas. Por ejemplo, se me ocurren los músculos. Entonces ya ahí estaríamos en pérdida. Además de también, bueno, generar un deterioro en el sistema gastrointestinal, ¿no? Porque estaríamos forzando el hígado. Bien, y acá lo mismo hincapié en ambos sistemas. Bien, entonces, si queremos evaluar el intercambio de energía en el ambiente, podemos, bueno, tenemos estos 4 métodos, ¿no? La ecuación del balance calórico, al ser un balance, nos habla de entradas y de salidas. En este caso, las entradas serían las cargas y la disipación del calor estaría dentro de lo que es salida.
Bueno, esta es una imagen, después va a aparecer creo que 2 veces más, pero a lo último lo voy a explicar bien, tiene que ver con eso, la entrada de radiación, la salida, la temperatura, en fin, después lo explicaré cuando termine de explicar todo. Entonces, acá tenemos carga externa, interna y disipación. Cualquiera de estos 3 parámetros que aumente va a obligar que el otro lo equilibre para que esto se mantenga en cero. Entonces, por ejemplo, si estamos en una situación de estrés calórico, después eso Martín se los va a explicar, o de mucho calor, necesitamos disiparlo. Entonces, si no podemos disiparlo, ya esto no nos daría cero, nos daría un número mayor. Lo mismo pasaría en una situación de frío. Por ahí no tenemos, estamos perdiendo calor y no tenemos cómo generarlo para balancearlo, ¿no? Entonces, en cualquiera de ambos casos estaríamos en una situación de estrés. Bien, cuando hablamos de carga externa, acá nos vamos a dedicar a lo que es el ambiente. Energía por radiación puede ser directa en el animal o reflejada en el entorno, hacia el animal. Por eso, en tambos, todo lo que es metalizado produce un brillo que hace que el animal la verdad es que no le gusta, por una cuestión evolutiva de ser una especie predada, ¿no? Y además le genera un componente de calor por reflexión. Entonces, de manera directa en el animal tenemos la radiación global, que sería como le llega, o la radiación de onda larga que llega directo al animal. Reflejado en el entorno también. Puede ser energía de onda corta, cuando es la reflexión de un objeto, o de onda larga también reflejada por el entorno. Y los otros componentes son la energía por convección, es decir, por movimientos del aire, y la energía por conducción, que es, por ejemplo, los suelos en pleno verano cuando están calientes. Bien, y en lo que respecta, ¿alguno tiene alguna duda? No pregunté hasta ahora. Si no, continúo. Muy bien, mire. ¿Qué? No escuché. No, que va bien, mire, va bien. Ah, dale. Vos sos Nico, ¿no? Sí. Bien. La carga interna entonces es lo que pasa dentro del animal. Al ser homeotermo, ahora bueno, estamos hablando de los homeotermos, hay cosas que el organismo se encarga de hacer por su cuenta. La energía total del alimento es importante poder calcularla. Ahora yo igual les voy a mostrar como una especie de pirámide. Y por ejemplo en verano, un alimento con demasiadas calorías puede provocar, en el peor de los casos, la muerte del animal. Después eso igual lo voy a volver a explicar. Tenemos también la energía por actividad muscular. Todo esto es las cosas que generan calor. No sé por si a alguno no le quedó muy en claro. La energía por actividad muscular es la energía que consume el animal del alimento o las reservas al moverse. Y en el caso de que, por ejemplo, nosotros queramos que el animal engorde, estaríamos interfiriendo en nuestro objetivo. Por eso es que a veces no, que siempre proponen de que la aguada no esté muy lejos del lugar donde comen, porque cuando el animal tiene sed, va a caminar hasta allá y quizás en algún momento elija quedarse con sed y no ir. Entonces, y no producir energía por actividad. No sé si me explico bien. Y todo esto, bueno, igual después se van a
lo va a tocar Martín en el tema de instalaciones, así que ahí lo irán a ver bien. Y bueno, la energía por respiración a nivel celular, porque todos los tejidos respiran, todos generan ATP, entonces acá mucho no se puede hacer, ya que hay una carga basal que no se puede disminuir, que está regulada por hormonas y, bueno, y demás mecanismos. Este es el cuadro que les decía de la partición de la energía del alimento. Esta es la energía que se obtiene, la energía bruta, a la que si nosotros le restamos los productos metabólicos, el residuo del alimento no digerido, obtenemos la energía digestible. Y lo mismo, ¿no? Si le restamos las pérdidas de orina y las pérdidas en gases, la metabolizable, si a esta le restamos el calor de actividad y el mantenimiento del calor corporal, obtenemos la energía neta. Todo esto igual tienen unas constantes, ya es solamente cuestión de hacer un par de cuentas. Esto creo que se ve bien, yo lo vi hace poco en nutrición, pero creo que en zootecnia general también ven algo. Que bueno, que se divide en energía de mantenimiento y la energía de producción. La energía de mantenimiento es la que básicamente se encarga del metabolismo basal, de la actividad, regulación térmica, o sea, básicamente de que el animal viva. Y lo que queda entonces se destina a producción. Entonces es importante calcular todo esto, o por lo menos cuánto me va a quedar de energía neta, porque si yo no tengo suficiente energía neta y apenas cubro lo de mantenimiento, no voy a tener casi nada de producción, ya sea de huevo, de plumaje, de leche. Por eso acá, bueno, acá lo mencionaba y creo que, si no me equivoco, Martín, vos algo también dijiste en tu presentación de esto, ¿no? Sí, sí, te agradezco la mención. Me acordé. Bien. Sí, como decía Mirella, esto después lo van a ver en otras materias con más profundidad. Antaño la información que daban del alimento era energía bruta. Entonces, como decía Mirella, con los porcentajes de digestión y algunas estimaciones y demás, podían calcular cuál sería la energía neta y por ende poder bien ver el desglose. Acá lo estamos poniendo para que sepan todo lo que tiene que pasar dentro del animal, ese alimento que ustedes le compraron y le dieron, hasta llegar a lo que quieren lograr en el animal. Uno es la regulación térmica, como bien decía Mirella, para que no se muera. Y el otro es si quieren producir. Así que fíjense que si están un poco hambriado el animal, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a resentir directamente la producción. Entonces, esas también son decisiones en el manejo de los animales que tienen que tener en cuenta. E imagínense que si la energía de mantenimiento está antes que la de producción, por jerarquización fisiológica, digamos, que estén en el ecuador, vos decís, bueno, térmicamente no hay mucha diferencia, pero ustedes la llevan al animal a la Patagonia y ahí tienen que estar bien alimentados los animales. Después vamos a profundizar con ejemplos y demás, pero digo, la regulación térmica se lleva gran porcentaje del alimento y el ambiente condiciona mucho esto. De ahí es que también esto lo pueden ir relacionando a lo que hablábamos en fenología animal. Es decir, qué les interesa medir de los animales y en qué ambiente van a estar para tener o cierto nivel de producción o asegurarse el mantenimiento. Listo, Mir, sí. Dale, sigo. Y bueno, acá tenemos lo que es la disipación, es decir, cómo pierde calor, de qué forma. Tenemos por radiación, conducción, convección, evaporación y las emitidas por el animal. Lo que sería por radiación, el animal refleja energía por radiación gracias a su piel, ya sea energía de onda corta o de onda larga, y por la ley de Stefan-Boltzmann, que ya lo habrán visto, el animal emite como si fuera un cuerpo negro.
tiene un coeficiente de emisibilidad entre 0,95 y 0,97, es decir, casi un cuerpo negro. Lo que es energía por conducción, convección y evaporación es casi hasta un poco lógico, o sea, cuando hablamos de energía por conducción nos referimos a, por ejemplo, cuando el animal está echado en un suelo húmedo o está en un charco, ahora siempre va a ir a un lugar, en el caso de que, por ejemplo, esté acalorado, va a ir a un lugar más frío, o se va a tomar un objeto o a cualquier cosa que esté más fría. Y energía por convección también tiene que ver con los vientos, con el aire. Si tenemos un viento fresco y el animal está acalorado, lo mismo, va a ir a ponerse delante del viento, básicamente. Y la energía por evaporación tiene que ver con que, bueno, el agua consume para pasar de líquido a vapor 600 kilocalorías por cada gramo. Entonces, es bastante lo que se puede disipar por este medio. Y para algunas especies también es la única forma de disipar. Entonces tenemos nosotros dos métodos evaporativos. Uno a nivel pulmonar, que lo denominamos jadeo, respiración, y otro es a través del sudor. Y después, bueno, la energía emitida por el animal, que ya sería algo no voluntario, se va, como vimos hace un rato, mucho en los excrementos, y también energía que se va en el producto, por ejemplo, en la leche. Y bueno, acá vuelvo a la imagen, ahora sí ya vimos, creo que lo mencioné todo. Tenemos la radiación solar entrante de manera directa, la radiación solar saliente, que es la reflejada. Tenemos la refracción de la radiación de onda larga, que es la que emite el cuerpo. Vemos que acá tenemos un delta de energía positivo, o sea, todo lo que genera la entrada de calor. La temperatura ambiental, también de forma directa, la temperatura que el animal emite. Pérdida de evaporación de la piel. Pérdida por evaporación de las vías respiratorias. También tenemos acá delta E negativo. Y el consumo de alimento, que me genera calorías, se me genera un ingreso de calorías, y el consumo de agua, que me ayuda a disiparlas. La conducción también, acá vemos del suelo, y la radiación reflejada también por parte del suelo. Acá también quería mencionar que vemos, en este caso, bueno, el animal está parado, y muchas veces se hace, también se trata de que haya un techo para que el animal pueda echarse, no solamente para tener una mayor también superficie para que conduzca el calor, ¿no? O sea, al suelo, sino también porque el estar parado le genera también un gasto. Recién vimos lo de energía por actividad, entonces hay una actividad muscular, ciertas contracciones que hacen que el animal esté parado, ¿no? Y aparte también se mueve, así que al estar parado algún movimiento tiene que haber, así que eso también le generaría una carga. No sé si acá querés mencionar algo más, Martín. No, o sí, digamos, no te voy a, no te voy a mentir. Menciona. Estas son todas las interacciones que hay con el ambiente. Así que, por ejemplo, como decía Mirella, si ponen un techo, bueno, ¿a qué distancia van a poner el techo? Porque, digamos, el techo también junta calor y es otro factor más por el cual les baja el calor al animal. Por ahí el techo evita algunos factores en forma indirecta hacia el animal, pero en forma directa al animal, pero suma otros en forma indirecta. Por ahí el techo les enfría el piso, pero el calor del techo es peor que el piso caliente. En fin, esta es una idea, pueden existir 10.000 ejemplos más. Creo que este gráfico es de los más completos si empiezan a desglosar cada una de las flechitas.
Sí, la verdad es que es medio un quilombo. Bien, seguimos con lo que sería calor metabólico, que es lo que refleja la energía química de los alimentos y qué regulación hormonal existe. En este caso, por medio de la tiroides, por medio las hormonas que secreta la tiroides, la tiroxina y la tirotironina. Esta es la forma activa y es también la que se encuentra en menor proporción. Así que en realidad proviene de esta, que sería como la forma inactiva. Bueno, tiene toda una explicación. Quizás Martín la sabe mejor que yo, así que después cualquier cosa. No sé si lo querés explicar, Martín. No, Es básicamente eso igual. esto es muy fisiológico. Las dos hormonas, una forma activa es la T4 y la T3 es como de reserva. Entonces, lo único que hace es tener un mecanismo interno de cómo regular el metabolismo. Entonces, si el animal, por alguno de los motivos que después vamos a ver, necesita disminuir su calor metabólico, fíjense que la palabra se lo menciona, si estamos ante un momento de alguna ola de calor, el animal ¿qué va a hacer? Va a tender a tener más T3 que T4, se trata de bajar su metabolismo. Pero si rápidamente empiezan a cambiar las temperaturas y tiene frío, fácilmente la hormona la puede reconvertir a T4, cosa de que aumenta un poco el calor metabólico. Todo a través de la función de las hormonas. Pero bueno, es un ejemplo muy fisiológico, pero de anclaje hacia lo que queremos transmitir, que es cómo se maneja el animal en el ambiente. Sí, yo me acuerdo cuando la hice, capaz había unas cosas que no me quedaban tan en claro, pero después todo eso igual se ve acá muchas cosas de nutrición y de repro que después las van a ver en profundidad. Bien, acá. Y bueno, como causas de incrementos de este calor metabólico tenemos, bueno, la propia microbiología del rumen, que ya es una carga metabólica propia del rumen por la presencia de los microorganismos. Tenemos la actividad muscular, que ya lo he mencionado, y el metabolismo del feto en la preñez y en la lactancia. Acá también algo ya hablaste, Martín, cuando mencionaste lo de las curvas de crecimiento, si no me equivoco. Que bueno, el objetivo es, en cuanto a lactancia, anticipar el destete, o sea, un destete precoz. Así hacemos que el ternero deje de lactar para disminuir el calor que genera lactar, porque además la madre en ese entonces ya está gestando otro ternero. Por eso también cuando expliqué lo de los toros, lo de que es importante también en el sistema extensivo, darle bola a los toros, todo eso, es también por esto, que un mal servicio o que la vaca no quede preñada, me corre una curva de la lactancia que también creo que después lo van a ver, que tiene un tiempo muy justo, que está todo calculado, digamos, entonces, bueno, es todo pérdida. Bien. Y en cuanto a metabolismo basal, tiene que ver con el mínimo gasto de energía que tiene el animal para mantener sus procesos vitales, es el gasto energético que se produce aún sin comer alimentos. Entonces, ¿qué significa? Un animal lechado en un reposo total, sin comer nada, ya tiene un gasto que no se puede reducir más. Entonces, nuestro objetivo es darle un aporte energético que compense este gasto. Y bueno, si ya no lo podemos compensar, estaríamos ya perdiendo al animal. Y se puede estimar en base a estas dos fórmulas. Igual ahora, bueno, ya hay tablas de eso, pero bueno, vienen de acá, como mencionó Martín, usamos el peso vivo elevado a la 0,75
calorías por kilogramo, y en el caso de INRA es elevado a la 2/3. Vemos también que, bueno, vemos que a mayor tamaño el animal va a tener un mayor metabolismo basal también. Ahí volvemos un segundito, que es un poco lo que yo les mencionaba, que vos también estabas diciendo. El peso vivo, acá por ejemplo estaríamos hablando de la misma raza, pero por ejemplo cuando ya vamos a razas más grandes, como los cebúes o los continentales, digamos que de cuerpo son más grandes en forma proporcional, fíjense lo que ya, digamos, cuesta mantener ese cuerpo. Entonces, ya cuentan con un alimento de base a tener que darles, y a esa partición de energías que nosotros veíamos del alimento, totalmente distinta. También que para eso existen tablas, así que no se van a preocupar, no tienen que hacer tantas cuentas. De hecho, hay algunas tablas que incluso tratan de regionalizar un poco y hacer más fácil lo que es la parte de alimentación. Pero básicamente el peso vivo tiene bastantes implicancias, por ejemplo, en este tipo de cosas. Bien, sigo. Sí. Bueno, y por último tenemos la transferencia de calor, que Martín denomina esto sistema de gradiente térmico. Sí, antes tenía otro nombre, pero no me gustó. Es un invento que, en realidad, cuando armé los temas, por eso les digo que después por ahí parece repetitivo. Lo que van a ver ahora con este sistema de gradiente térmico es lo que ya les vino explicando Mirella, pero un poco integrado o aplicado en un lugar físico, que básicamente es la piel del animal. ¿Sí? Claro, o sea, vemos qué es lo que pasa en la piel, que es el intermediario entre lo que pasa en el ambiente y bueno, lo que pasa de manera interna. Bueno, acá esto lo voy a responder, no sé por qué está acá esto, pero tiene que ver también por la termorregulación, igual ahora después No, lo voy a explicar. claro, Sí, es, permitidme volver atrás, esto es lo que van a ver después, pero lo que quiero destacar ahí con el recuadro, que el hipotálamo es el termorregulador. O sea, en cualquier animal, el hipotálamo es el que genera, digamos, el que sensa si hace frío o calor, como para dar una idea más cabal. En los terneros, por ejemplo, los recién nacidos, como estábamos hablando en el tema de fibromialgia, no está muy desarrollado esto. Por eso es que en esas instancias de crecimiento es cuando más tenemos que ser conscientes del sistema productivo que tenemos y qué amparo les damos. Después lo van a ir desarrollando, y después ya, si en realidad el animal es homeotermo puro, digamos que no depende de, por ejemplo, la lactación para su alimentación y por ende termorregulación, después el animal se puede manejar tranquilo. Afecciones de este tipo, por ejemplo, existen algunos grados de intoxicación, pero no vamos a profundizar mucho. Pero sepan que este hipotálamo o este termostato cerebral puede ser afectado por otras cuestiones. A eso iba un poco la diapositiva acá. vale, bien. Igual después se va a explicar con más detalle. Bien, acá vemos entonces sería la esquematización de la piel. Tenemos acá, bueno, el músculo, tejidos subcutáneos, la dermis, la epidermis, una capa de recubrimiento que puede ser el pelo, la lana, las plumas, un estrato córneo y bueno, lo más importante es que tiene un músculo erector del pelo, tiene las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, terminaciones nerviosas que, bueno, ya que estamos hablando de temperatura, le hacen percibir estos niveles térmicos y, bueno, y los vasos sanguíneos. Después igual cada una de estas se va a explicar qué función cumpliría.
Bien, entonces en lo que es sistema de gradiente térmico, evaluamos qué es lo que pasa con la radiación, con la conducción, la convección y la evaporación como mecanismos de disipación. La radiación, acá falta esto. La radiación sería dentro del aspecto térmico, no la radiación propiamente dicha. Que sigue... Déjame aclarar una cosa que recién dijiste para la disipación y en realidad también para las cargas. O sea, acá es bidireccional, no solamente, justamente la idea de gradiente térmico es qué es lo que pasa en todo esto que estabas explicando con esa diferencia de temperaturas entre lo que va a ser del medio ambiente y lo que va a ser el medio interno del animal. Entonces ahí es donde juega, donde tiene un mayor participación todo este sistema de la epidermis que está ahí esquematizado con estos métodos de transferencia. Bien, sí, tenés razón. Bien, entonces dentro de la radiación sigue la ley de Stefan Boltzmann, que emite como si fuera un cuerpo negro con una emisividad de 0,95 y 0,97. Bueno, hablamos de radiación en cuanto a su aspecto térmico, es decir, lo que se absorbe y que genera un aumento en la temperatura. Entonces, colores más claros permitirían reflejar más absorción y por ende no ser absorbidas. Y en cambio, colores más oscuros permitirían una mayor absorción. Esto está dentro de las características. Tenemos también en cuanto a la pilosidad y a la rugosidad. Por ejemplo, como habló él de las razas continentales, tienen más pliegues para aumentar esta superficie de intercambio. Bien, en cuanto a conducción, tenemos lo que son los dos tipos de circulación periférica, los que tienen que ver con la vasodilatación y con la vasoconstricción. Acá, no está mi imagen del... ahí está, bien. Entonces acá tenemos, bueno, una red capilar, la arteria que lleva sangre oxigenada y la vena que lleva sangre desoxigenada. Entonces, ¿qué es lo que hace todo este lecho capilar? Es permitir el intercambio entre los dos sistemas de conducción. Entonces, lo nutre y aporta oxígeno. Nutre y aporta oxígeno y la vena se lleva todos los desechos y el dióxido de carbono. En este intercambio también está lo que es el intercambio de temperaturas. Por ejemplo, en el testículo está el plexo campiniforme, que hace que los testículos, al tener su ubicación, al estar pendulares, según la temperatura, se acercan o se alejan del cuerpo. Y bueno, esto tiene que ver con un sistema de capilares más complejo que permite que la sangre cálida que viene por las arterias se intercambie y vaya calentando la sangre venosa que retorna, y entonces esto permite una termorregulación distinta a los testículos, porque lo que lleva el proceso de espermatogénesis requiere unos grados menos que la temperatura corporal. Entonces, cuando existen altas temperaturas y nuestro cuerpo necesita disipar calor, va a existir una vasodilatación. Entonces los capilares van a aumentar su diámetro y van a permitir un mayor volumen de sangre, pero a menor velocidad. Esto va a generar que estén más tiempo expuestos, o sea, estar más tiempo expuesto y enfriarse con el ambiente. Y en cambio, cuando queremos conservar el calor, el calibre se va a reducir. Entonces la sangre va a pasar a un menor volumen, pero a mayor velocidad. Entonces el tiempo de intercambio que haya en la superficie acá
va a ser el necesario para darle nutrición, oxigenación y continuar. Todo esto, bueno, también siguiendo lo que sería el gradiente, tiene que ser distinto el ambiente al medio interno, ¿no? Acá no sé qué pasó con estas dos cosas. Ahí volvé más para atrás porque se te quedó entre Ahí medio. está. Bien. Y bueno, y ya expliqué vasodilatación y vasoconstricción. Después tenemos, bueno, por contacto, donde la piel puede estar en contacto con otras superficies, como expliqué hace un rato, en un objeto que esté más caluroso o más frío en base a cómo esté el animal, al ambiente que perciba. Eh, y bueno, también que el estar mojado también ayuda con eso, después lo explicaré, pero bueno, acá en realidad hace referencia como expliqué también, echarse en algún charco o algo así para perder el calor. Y bueno, Ahí sí me permití, le pregunto a los chicos, ¿qué otra forma de transferencia por conducción, por contacto, que de lo que veníamos hablando, verían en los sistemas de producción que mencionamos? Si tienen algún ejemplo, ¿qué se imaginan? Es el más clásico de todos. Capaz que le tenés que preguntar a sí, vos capaz que te responde. eso estaba pensando. Voy a repetir rápido. Y por ejemplo, en un sistema de producción intensiva, en chanchos, es muy común que cuando haga frío, ¿qué hacen? Se junten. Hay menos piel expuesta al ambiente y aparte por conducción se van pasando el calor y es esa piel que es la que calientan y que no está expuesta a perder energía y que de hecho se la conducen. Ese sería el otro ejemplo. Ah, que lo pasé muy rápido esa diapositiva. No, no, está bien, eso no sé, se me ocurrió ahora decirlo, no, es un ejemplo. Bueno, y después tenemos lo que es la capa límite. ¿Qué es en realidad? Bueno, el espesor de esta piel da una resistencia al gradiente, al igual que el pelo. Entonces, esto forma lo que se denomina la capa límite, que nos da a entender que en cierta forma eh, el animal está aislado del ambiente. Entonces tenemos, bueno, la cubierta pilosa, mencioné la propia piel, la epidermis, la epilorección que se da por estos músculos, por el músculo el pelo puede dividirse, y la grasa subcutánea que puede estar en mayor o menor medida. Después voy a mencionar de que cuando se está llegando a la primavera o al invierno, el, el animal percibe sus estímulos y esta grasa aumenta o disminuye según a qué época entremos. ¿Quieres agregar algo de eso, Martín? No, no, solamente reforzar el concepto de que toda la conducción depende justamente por toda esa capa, es decir, el conjunto de pelos, lo que es la epidermis propiamente dicha, o el tamaño y el espesor de esa epidermis, y de la grasa, con todo lo que eso implica, ¿no? Que la grasa también es aislante y demás. Bien, Entonces es un factor que modifica el gradiente térmico y es capaz de invertirlo para beneficio o incluso para perjudicar al animal. bien. Y bueno, como evaporación, tenemos la sudoración, que es la liberación de agua sobre la superficie del animal, para que bueno, esta agua se evapore y quite las calorías sobre la piel. Y bueno, ya sabríamos que estaría liberando 600 calorías por gramo de agua que se pueda evaporar, y esto reduciría la temperatura y también de esa manera corta el gradiente térmico.
ya está generando una temperatura diferente para que la superficie se enfríe y todo el calor interno pueda ir hacia la superficie y desde ahí se intercambie con el ambiente. Y nosotros podríamos ayudar a este proceso mojando al animal. Entonces le agregamos una capa de agua y ayudamos a la pérdida del calor de la piel. No sé si se entiende, me parece que lo expliqué medio raro, pero cualquier cosa me para. Me parece que estuvo bien. Es decir, la idea, piensan que si ustedes logran enfriar, como dijo Mir, la piel, ¿qué es lo que están haciendo? Haciendo que el calor vaya desde donde más existe o de su mayor nivel hacia donde menos. Entonces, si estamos hablando de que uno suda o se moja y queremos sacarle calor al animal, al enfriarle la piel, ¿qué es lo que estamos haciendo? Favoreciendo que el gradiente térmico vaya hacia la piel. Es decir, que la temperatura interna siga ese recorrido o tenga después habría que calcular el flujo, por ejemplo. Y, de la piel, ¿cómo se va? Bueno, se va con la evaporación justamente, porque la energía la temperatura que se empieza a acumular en la piel calienta el agua hasta el punto de evaporación y de ahí se vuelve a enfriar la piel. Ese sería el efecto. Bien, también bueno, cuando hay frío y hay lluvias o por el rocío, y bueno, el animal se moja, el agua se calienta por el calor de la piel y también ahí tendríamos una pérdida de calor. Pero bueno, ya eso estaría un poco fuera de nuestro alcance. Después tenemos, bueno, la perspiración o jadeo, que bueno, la respiración, cuando uno está respirando normalmente, intercambia una cantidad de oxígeno y dióxido de carbono, y cuando estamos ante una situación de calor, en realidad siempre, pero bueno, cuando el calor es más pronunciado, también intercambiamos agua del alveolo pulmonar. En cambio, bueno, el jadeo es una respiración superficial donde no llegamos a intercambiar el oxígeno. Entonces, no se logra disipar el dióxido de carbono que está en los pulmones y por ende en la sangre y por ende también en los tejidos. El jadeo, bueno, en realidad es para enfriar el cuello, ¿no, Martín? Ahí hay varias cuestiones, no sé si querés que las explique o vos después lo vas a adelantar. No, explícalo porque Bien. no andé Acá van a mucho en eso. encontrar, según la literatura, van a encontrar perspiración y jadeo como cosas iguales y en algunos casos no lo son, porque perspiración, acá lo vamos a considerar como que son iguales, así no lo complejizamos. La idea es un poco como decía Mir, existen dos tipos de respiraciones. La profunda, que es cuando ustedes pueden vaciar y llenar bien el pulmón y hay un intercambio gaseoso, y una superficial por la cual solamente recambian el aire de las vías superiores. Cuando ustedes mismos jadean mucho, que están cansados, que lo que fuese, llega un momento que se van a marear. Creo que somos los únicos que lo podemos hacer conscientemente, porque los animales cuando bioquímicamente se desbalancea el equilibrio ácido-base, llega un momento que el animal deja fisiológicamente de jadear. Pero cuando no se puede más, hasta el animal se desmaya. Hagan la prueba cuando terminen la clase, no sé, cuando estén en la cama mejor, intenten hacer respiraciones cortitas y bueno, si se desmayan, hasta mañana, después se van a reponer. La idea es que el desmayo es una forma de que el organismo pare con esa actitud y pueda regularizar la ventilación normal del pulmón y pueda restablecer tu equilibrio ácido-base y por ende los cambios, el intercambio gaseoso. Eso en cuanto a jadeo. Perspiración apunta directamente a el mismo proceso de sudoración, pero del pulmón. O sea,
trata de sacar el agua que hay adentro del pulmón. Entonces ese sería el verdadero efecto, digamos, benéfico de esa respiración. Entonces para eso necesitamos respiraciones profundas. Lo que pasa es que no todos perspiran y no todos jadean. Existe un fenómeno, por ejemplo pasa mucho en los perros, que el jadeo lo que favorece es la evaporación del agua de la lengua o de las mejillas del lado interno, que en realidad es saliva, entonces no evapora al mismo punto. Pero ya ese tipo de respiración lo que hace es ingerir, o digamos, entrar a las vías respiratorias aire un poco más fresco, por la respiración de todo lo que es ese líquido bucal. Y el otro efecto que hace es enfriar o ir enfriando un poco todo el entorno de la garganta, que en realidad es el esófago, por donde más influencia tiene, pero en sí lo que trata de hacer es enfriar toda la zona del cuello, que es por donde va y viene la sangre del cerebro, que es donde está el termostato, el termorregulador. Entonces, si más aire logra pasar el animal por ese lugar, vamos a situar siempre el caso del perro, creo que hay casos del gato y de algún otro animal que jadean, a la larga lo que logra hacer es enfriar de tal forma la temperatura que va de la sangre que va a la cabeza y lograr una pequeña termorregulación. Un caso, para que se den cuenta, un caso que puede ajustarse a esto es cuando ustedes tienen mucho calor o mucha sed y toman un líquido muy frío. No sé, a ver si alguien ya lo hizo y lo asocia a esto. ¿A alguien le dolió la cabeza por hacer eso? Tomar líquido frío por bastante tiempo, porque tienen sed. Entonces, nadie llegó a tomar lo suficiente como para que le den una puntada, un dolorcito en la cabeza. Yo no. Bueno, también pruébenlo. La idea, lo que sucede es que es una señal para indicar al cuerpo que deje de hacer eso. ¿Por qué? Porque le genera un delta T en la sangre muy, muy grande, como para que el termostato lo entienda de alguna forma. Entonces, si la sangre estaba yendo a, no sé, en un bovino casi, bueno, vamos a hablar de nuestro caso porque no quiero meter a un animal que capaz que los parámetros no son los mismos. Pero si nosotros tenemos una temperatura más o menos de 36 grados, no sé, yo tengo 34,9, o sea, yo estoy más para abajo. Pero si por calor llegan a subir a 36 y de golpe toman bastante agua fría y le bajan 5 grados a la sangre de golpe, la cabeza no sabe cómo reaccionar y por eso tira ese dolor y en algunos casos mucha gente se desmaya. Y es el mismo efecto que mencionábamos antes, o sea, el cuerpo trata de decir, deja de hacer eso, que es autodestructivo, y reponete. Entonces deja que la temperatura se normalice. Pero bueno, esto porque está muy ligado a todo el sistema nervioso. Es un poco eso, explicar, digamos, las funciones de la perspiración y el jadeo. Bien, y además de los perros, las aves tampoco tienen sudoración, por eso es importante los galpones, la ventilación. Y después tenemos la convección, que bueno, ya lo mencioné, son por los movimientos del aire, por los vientos. Bueno, acá vemos la exposición al viento. Bueno, si es un viento frío, cuando el animal tiene calor va a ser reconfortante, pero si está pasando por estrés por frío o está sometido ante el frío, no lo va a hacer. Por eso, bueno, hay que caracterizarlo. No sé si ya vieron esto, pero bueno, en base a la frecuencia, la intensidad,
a su temperatura, también en el lugar en el que estamos. Pueden ser vientos patagónicos o vientos cálidos. Lado oeste también por Mendoza, por el Cuyo tenemos el viento sonda, así que bueno, también es importante ver en dónde estamos para saber cómo va a afectar a los animales o bien cómo aprovecharlos también. Y bueno, como efecto combinado, si hay una evaporación, ayuda también colocar un ventilador. Esto igualmente, supongo que Martín después lo hablará en instalaciones. Creo que no sé si quieres agregar algo acá. No, Si está no, perfecto. ya hablo de vuelta a hipotálamo. Entonces, bueno, como mencionó, es el termorregulador del cuerpo, que se encarga de, bueno, cuando los termorreceptores perciben frío o calor, mandan la señal que llega hasta el hipotálamo, y ante la sensación de calor o frío, el hipotálamo desencadena distintos tipos de acciones. Por ejemplo, bueno, el hipotálamo libera una liberadora de tirotrofina que llega a ser la hipófisis, hacia la una hipófisis que libera tirotrofina, que es la que, bueno, ayuda en el desarrollo de la glándula tiroides, y bueno, que posteriormente va a secretar estas dos hormonas que vimos, la tiroxina y la tirotironina. Bueno, y esto va a aumentar la actividad metabólica, que sería un efecto positivo si estamos ante un caso de frío, ante casos de frío. También va a regular la actividad muscular. Entonces, por ejemplo, bueno, puede ser voluntario el movimiento del músculo cuando hace calor. Por ejemplo, cuando mencioné lo de las aguadas, que por ahí elige no ir hasta allá y tener sed. O sea que el animal va a elegir o no moverse. Y en el caso de cuando hace frío, ocurre el temblor, que sí, sí es involuntario. Es una contracción muscular para generar calor en la zona, y así también, bueno, que también generar calor, pasar calor a la sangre, ¿no? Y a través de los sistemas nerviosos que se conectan con la epidermis y activan las glándulas sudoríparas para el sudor, y también activan los capilares para la vasodilatación y la vasoconstricción, que fue lo que explicamos, lo que expliqué hace un rato. No sé si querés agregar algo, Martín, si no ya arranco con mecanismos. No, vas bien. Bueno, Ponele que vas bien. ya está, ya falta poquito. Ya son 3 diapositivas más, creo. Bueno, entre los mecanismos de ajustes que tiene el animal son básicamente normas de conducta que tiene con respecto a su percepción del ambiente, y los ajustes funcionales, que ya son una cuestión más fisiológica. Después la aclimatación, bueno, después lo voy a explicar, pero quizás es algo más genético. Bien, entre lo que son las normas de conducta, bueno, se dividen por calor o frío, que es más o menos lo que estuve contando. Por calor el animal busca sombra, busca lugares mojados. Por lo que hablé de la conducción, buscan exponerse al viento. En el caso de convección, buscan pisos fríos, aumenta el consumo de agua, disminuye el consumo de alimento. Y bueno, lo mismo, lo contrario consideraría en el caso de que sienta frío. Entonces, acá más que nada hacer hincapié de qué le puedo brindar yo al animal en el sistema extensivo para ayudar en esto. Por ejemplo, si busca sombra, puedo darle un techo o darle
árboles, o bueno, si es un sistema silvopastoril mejor, manejar el consumo de agua, si es una época calurosa, entonces posiblemente el agua esté caliente y el animal no lo va a querer tomar. Entonces también tengo que controlar eso, controlar que el agua no sea, o sea, la calidad, que sea agua renovada, que no sea agua de la mañana y por ahí ya de noche, no sé si podría llegar a ser el día anterior, la verdad desconozco, pero bueno, que, que sea renovada, digamos. Y bueno, los bebederos a la sombra. Y como mencioné, que estén cercanos a los, al lugar donde come. También bueno, el manejo del alimento es importante, cómo manejar las dietas calóricas según el requerimiento del animal. Porque, por ejemplo, bueno, acá vemos que por calor el animal baja el consumo de alimento, por lo tanto esto haría que no engorde. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tratar de mantenerlo nutrido con un menor volumen de comida. Y por ejemplo, si le doy un balanceado, tendría que darle una forma más concentrada de los componentes que yo necesito, eh, para que sea en menor cantidad de alimento. No sé si me explico. Y en invierno, bueno, viceversa. Lo mismo va a pasar con bueno, los mismos manejos tengo que tener con el agua. En el caso del frío, el agua se va a enfriar y los animales no van a querer tomar, se van a deshidratar. Entonces el alimento va a ser un incentivo para pasar la época de frío. No sé si se entendió. Martín, ¿querés agregar algo? No, no, está bien. Lo de las dietas, a lo sumo, tengan en cuenta que hay dietas de verano y de invierno, digamos, de calor y de frío, que es justamente lo que dijo Mirella. Más que nada porque el animal come determinada cantidad come el 10% de su peso en materia seca. Entonces, el consumo después se ve aumentado o disminuido en base a ese porcentaje. Entonces, si vos querés que produzca, entonces, y va a comer menos de su 10% normal, es lo que decía Mirella, van a tener que apuntar a un alimento que le aporte lo mismo, un poco más concentrado, que le aporte lo mismo con lo menos que coma. Y viceversa con la situación de invierno, ¿no? Es decir, el animal no va a meter más de su 10% de materia seca que consume habitualmente, y si necesitamos aportarle más energía para que sobrepase y mejore su termorregulación y sobrepase el invierno, va a haber que darle un alimento más rico en grasas y en carbohidratos. Sigo entonces. Bueno, como ajustes funcionales, que ya son mecanismos fisiológicos, tenemos a corto plazo o inmediatos, regidos por el calor y por el frío, y a largo plazo, es un plazo estacional, también regidos por el calor y por el frío. Estos tienen que ver con la transición de invierno a verano y de verano a invierno. Acá tenemos por calor, ajustes a corto plazo, la vasodilatación, el jadeo, la transpiración y la disminución de la producción por un efecto colateral, porque el animal está exigido, entonces no tiende a producir de más. Y por frío, la vasoconstricción, la piloerección y el tiriteo, que ya lo mencioné. A largo plazo, bueno, es un plazo estacional, es la transición entre las estaciones, y tiene que ver con qué estímulos ambientales preparan al animal para que entre el invierno o el verano. Esto es lo que mencioné hace un rato de la grasa subcutánea. Por ejemplo, bueno, cuando se acerca el verano, va a ir disminuyendo esta cubierta pilosa, el espesor de la piel, todo esto
para que se acuerdan lo de la capa límite, sea menos barrera, digamos, para lo que es el gradiente. Y bueno, y por frío lo contrario, ¿no? Aumenta todo esto justamente para que el calor del cuerpo no se disipe tan fácilmente. Y por último, esta ya es la última diapositiva, la aclimatación, que es un ajuste fisiológico adaptativo que es a muy largo plazo, más que la anterior. Es el resultado de una mayor tolerancia a la exposición continua y repetida al estrés climático. O sea, ¿qué significa? Que el animal, a medida que sienta más calor y lo tolere, y vuelva a sentir calor y lo tolere, y así, va a tender a adaptarse para ajustar a esta temperatura, a esa nueva temperatura, y ajustarse a su nuevo rango. Y con esto termino. No Sí, sé si... explícale ese botoncito con una casita para qué sirve. Ah, es para volver a A la selección de temas anterior Exacto, y esa otra casita también para atrás, para volver para a que no la se pierda. anterior, tal cual. Bien. No, bueno, bien, bien. No sé si los chicos les quedó alguna duda, si pudieron seguir todos los temas. Fíjense que esta última parte pretendía justamente volver a linkear lo que se había hablado antes como parte de la transferencia de calor. Y ahora me queda a mí, vamos a hacer un descanso igual, me queda a mí relacionar todo esto en un gráfico y en una situación. Y van a ver que es lo mismo, solamente que lo aplicamos en tres o en cuatro situaciones, digamos. Cómo el animal va actuando en base a, o sea, cuáles son los mecanismos de transferencia. Ahí arrancamos bien fisiológico. Después ya le pusimos la piel al animal y dijimos, bueno, esto es lo que pasaría en la piel y estas son las transferencias de calor que existirían en uno u otro sentido. Una vez que ya le pusimos la piel al animal, lo último que habló Mireia es, bueno, ¿qué hace el animal cuando la piel está sintiendo lo que habló al principio del balance calórico? Y bueno, ahí están las normas de conducta y los ajustes funcionales. Y lo que me queda a mí por explicar después del descanso va a ser, en una situación por frío, cómo se van a ir desencadenando cada uno de los factores y ver cómo en un gráfico el animal pasa por distintas zonas de regulación. Así que si no quedó más dudas, si te quedó algo por decir, Mir, decilo. No, aparte ya son las 6:30, ya no deben estar todos seguros. Qué bombera que sos. Pobre chico. Yo no Te estaría tratan bien allá. y vos los atacás. Sí, merecen un Este, descanso de media hora, más o no, menos. no hay media hora. En mis planes están dar 15 minutos ahora, volver y 40, que ahí lo escribo, volvemos y 40. Explico lo que les mencioné recién, que es rápido, y después vamos a la parte de índices, que ahí incluso hay un poco para practicar, así que es más fluido y ahí ya empieza a relajar un poco. ¿Les parece bien? Sí, Martín. Bien. Sí.